En Italia hay crisis de régimen en países como Perú. No voy a hablar del golpe en Bolivia, que por supuesto es un tema también muy importante. Hay una evolución general hacia regímenes autoritarios mucho más represivos. Pero dentro de este marco, lo que es absolutamente impresionante desde hace un año y medio son las sublevaciones populares. Son absolutamente masivas y duraderas. Ecuador, que logró una victoria frente al plan del FMI de Lenín Moreno en octubre pasado, pero sublevación a repetición en Haití, por supuesto ahora en Chile, hace poco en Irak, en Algeria desde el mes de febrero, en Sudán a principio de este año, en Líbano actualmente, en Irán actualmente, el movimiento de los chalecos amarillos en Francia a partir de noviembre del año pasado, Hong Kong, Colombia ahora, Puerto Rico hace unos meses atrás, también Rusia, Bulgaria, República Checa, Guinea-Conakry. La lista es impresionante. Y el tema en una parte importante de estos casos de sublevación popular, claro, lo que despide el movimiento es aumento de tarifa en el metro en Santiago de Chile, un intento de colocar un impuesto sobre WhatsApp en Líbano, aumento del precio de los combustibles en Ecuador, en Haití, en Francia con los chalecos amarillos, pero todo es relacionado con las políticas ligadas al pago de la deuda, porque estas medidas de la ofensiva neoliberal son justificadas por la necesidad de, en función del pago de la deuda, tener un superávit presupuestario y tener más ingresos para pagar deuda. Bueno, hay también un nuevo auge del movimiento feminista, es súper importante, y no solamente las mujeres juegan un papel fundamental en las luchas que acabo de mencionar, pero claro, hay acciones del movimiento feminista, el movimiento en Argentina, en Polonia, la huelga de las mujeres en el Estado español. También un movimiento enorme de la juventud a nivel mundial sobre el tema del clima. Bueno, es para mencionar el cuadro general, es decir, un cuadro en el cual los movimientos de izquierda radical, sean movimientos políticos, partidos políticos, o movimientos ciudadanos, movimientos sociales, tienen una responsabilidad enorme para intentar de ayudar a esos movimientos a obtener victorias, sean parciales o cambio de gobierno, cambio de régimen. Y el tema de las deudas públicas soberanas, como acabo de mencionarlo, es importante, pero también el tema de las deudas de los hogares, porque la brutalidad de la ofensiva capitalista neoliberal de los 20 últimos años, con la degradación de la calidad de servicios públicos, salud, educación, ayudas sociales, etc., hace que más y más hogares y más mujeres se endeudan para sobrevivir. Deuda para el consumo, deuda para pagar
gastos de salud o de educación. Y, por ejemplo, en Chile es claro que el tema de las deudas privadas de los hogares y deudas ilegítimas es un tema sumamente importante. Bueno, entonces ahora aterrizo en Argentina. Va a haber un cambio de gobierno y los nuevos gobernantes dicen que va a ser un cambio casi de régimen frente al régimen de Mauricio Macri. Un régimen, un gobierno de Mauricio Macri que contrató una deuda con el FMI y ya recibió 44.000 millones de dólares. El crédito total, si siguen los desembolsos, llegará a 57.000 millones, pero hemos oído que Alberto Fernández dice que no va a tomar más desembolsos del FMI. Veremos exactamente lo que va a ocurrir. Y claro, hay nuevas deudas como el bono magnífico a 100 años emitido por Macri a una tasa de 8%, tasa de interés, y pueden imaginar el negocio que representa el bono a 100 años para los fondos de inversiones que compran ahora ese bono a 40% de su valor, porque cotiza ese bono a 40% del valor. Es decir, que 8%, que son 8 sobre 100, comprando un bono a 40, son 20% de rendimiento si el especulador lo logró comprar a 40. Y si Argentina sigue pagando los cupos anualmente. Bueno, entonces, en esta situación, el tema de la auditoría con participación ciudadana es fundamental. Es un tema recurrente y nunca hubo un gobierno en Argentina decidido a organizar una verdadera auditoría, y menos con participación ciudadana. Cuando hay que hacerlo, había que hacerlo en 2001, 2002, había que hacerlo en 2005, había que hacerlo en 2010, y hay que hacerlo en los meses que vienen. Hay que avanzar esa exigencia frente al nuevo gobierno. Una auditoría para determinar la parte ilegítima o odiosa. Eso seguramente es muy importante. Quizás puede llegar a la totalidad de la deuda externa argentina. Es mi convicción personal. Una auditoría, entonces. Una auditoría tiene que ser una auditoría integral. No solamente los términos con los cuales se contrató la deuda, pero el propósito, el uso del dinero y el impacto de las políticas permitidas por el financiamiento externo, el impacto humano y ambiental. Es decir, una auditoría integral. Ayer, en una audiencia en el Congreso, dije que estamos frente a un caso de aplicación de la doctrina de la deuda odiosa. Y hay que ser claro sobre lo que es una deuda odiosa, porque hay una gran confusión. En general, muchos políticos que quieren seguir pagando la deuda dicen lo siguiente: una deuda es odiosa si ha sido contratada por un régimen despótico, una dictadura. Y como el gobierno anterior era democráticamente electo, no puede ser una deuda odiosa.
cuando la doctrina de la deuda odiosa dice que no importa la naturaleza del régimen que ha contratado la deuda, no importa. Puede ser un régimen dictatorial, puede ser un régimen democrático. Lo que importa, según la doctrina de la deuda odiosa, que es una doctrina de derecho internacional, es el uso que se hizo de la deuda contratada. Y la doctrina de la deuda odiosa, elaborada y publicada en el año 1927 por un jurista que se llama Alexander Naumsack, basado en analizar las jurisprudencias de conflictos sobre deuda soberana del siglo XIX hasta 1927, es decir, una quincena de conflictos muy grandes con repudio de deuda, anulación total de deuda, invocando el tema de la deuda odiosa. Esa doctrina dice lo siguiente: una deuda es odiosa si responde a dos criterios. Ha sido contratada contra el interés de la nación, o contra el interés del Estado, o contra el interés del pueblo del territorio en cuestión. Y segundo, los prestamistas lo sabían o no han podido hacer la prueba que no podían saberlo. Entonces esa doctrina dice que hay una responsabilidad de los prestamistas. No pueden pretender que es solamente un acto comercial y que otorgan crédito a cualquier gobierno para hacer cualquier cosa. No. Prestar, financiar un régimen que lleva a cabo, gracias a el dinero prestado, una política contra el interés de la nación o del Estado, es cómplice de ese gobierno. Es evidentemente el caso del FMI con Macri. El FMI que ni siquiera respetó su reglamento interno. El reglamento interno del FMI dice que el FMI puede solamente prestar a un país si el crédito va a hacer sostenible el pago de la deuda y otorgar un crédito de 57.000 millones de dólares en la situación de Argentina del año pasado. Es claro que no respetó su propio reglamento. Y es claro que Macri no respetó la Constitución argentina. Entonces, la auditoría se podría hacer rápidamente y al menos hacerse antes de iniciar los pagos al FMI, porque los pagos empiezan final del 2020 o inicio del 2021. Así que se puede hacer una auditoría y luego declarar el impago al FMI, y yo diría desconocer el tratado firmado por el gobierno de Macri con el FMI, porque el gobierno de Macri no tenía el poder frente al Congreso y a la Constitución argentina para contratar ese crédito con el FMI. Y luego hay que ver el tema de los prestamistas privados. Lo mínimo sería una quita, yo diría lo mínimo de lo mínimo, una quita al valor del mercado de los bonos. Si cotizan a 40, creo que cotizan a 37% del valor. Una quita del 63%. Pero puede ser también un desconocimiento total. Y claro, la presión
es ahora que hay que ejercer de parte de los movimientos sociales sobre el gobierno de Alberto Fernández en las semanas que vienen, porque las cosas se van a determinar muy rápidamente. Y ya parece que Alberto Fernández declaró que como el régimen de Macri era democrático, fue electo democráticamente, hay que seguir respetando las obligaciones contratadas por el gobierno anterior. Entonces hay que disputar, cuestionar esa actitud. Ayer mencioné también algo muy concreto que el Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas obtuvo en el Parlamento belga en 2015. Hemos logrado la adopción por parte del Parlamento belga de una ley contra los fondos buitres. Y esa ley dice lo siguiente, es muy simple. La ley dice, un fondo buitre puede solamente pretender a una compensación financiera equivalente al costo de la compra de los bonos. Es decir, si un fondo buitre compró a 10% de su valor un bono, puede pretender solamente a 10% del valor. Punto final. Cuando los fondos buitres logran 100% más los intereses atrasados, más compensaciones adicionales. La ley belga dice que no se puede. Y el Congreso argentino podría perfectamente adoptar la misma ley en las semanas o en los meses que vienen para proteger la nación argentina y el pueblo argentino frente a los fondos buitres. Bueno, muchas gracias por su atención.